Tiene la palabra el señor diputado Alejo Umpierres. Gracias, señor presidente. Vamos a tratar hoy un proyecto de reforma del recientemente entrado en vigencia Código del Proceso Penal, cuya aprobación inicial data del 2014. No es casual, en primera instancia, sus varias prórrogas que hubo en el pasado hasta su ingreso en vigencia. Y me atrevo a decir que esta no va a ser la última reforma del CPP que vamos a tener. Me atrevo a decir que van a venir más. Es más, las tuvimos antes del inicio en vigencia de esta norma, antes del 1 de noviembre. Hay cuestiones que hay que deslindar el trigo de la paja. Nosotros vamos a hablar centralmente no sobre la cuestión técnico-jurídica, sobre el modelo técnico que avala la academia, el Código del Proceso Penal, con el cual no hay discusiones doctrinarias ni diferencias profundas en la importancia de un cambio de sistema al otro, dejando atrás el viejo Código del Proceso Penal al presente. El problema es que cuando las estructuras jurídicas que se pretenden imponer no encajan en la realidad, no hay encastre, se corre el peligro del fracaso de las estructuras jurídicas o institutos que queremos, aun cuando tengamos la mejor buena voluntad. La realidad rechina y entonces tenemos que analizar los instrumentos jurídicos o, en su caso, los entornos en que funcionan estos. El gran problema que tiene el CPP no está dentro de sus artículos, está en la inadecuación estructural administrativa, en haber tenido un voluntarismo extremo al poner en práctica una maquinaria que una vez puesta a rodar, rueda sola. Quizá vimos muchas películas norteamericanas y creímos que acá todo iba a funcionar igual. Pero la pobreza franciscana con que se mueven en las fiscalías nos cuestionan profundamente y nos demuestran de que pusimos la carreta delante de los bueyes. No estaban las estructuras apropiadas y adecuadas para imponer un código del proceso penal que todos consideramos benéfico y correcto, pero que se transforma en algo independiente de la voluntad de sus creadores luego de ponerse en marcha. Las fiscalías carecen de funcionarios. Por más que hayan fiscales adjuntos, no dan abastos, están superados. Lo hablamos con el señor ministro Bonomi cuando presentamos oportunamente un proyecto de reforma del CPP respecto a la necesidad de proceder a poblar humanamente las fiscalías y a cambiar la realidad del Poder Judicial, en la cual uno entra y ve los funcionarios boyando, sin actividad, y una pléyade de funcionarios sin actividad que ojalá debieran estar en otro lado por readecuación estructural, por redistribuciones funcionales, por incentivos, pero debería generarse un pasaje de funcionarios hacia el poder, hacia las fiscalías del Poder Judicial. Esto hace de que el desborde funcional sea imputado sus errores, sus omisiones, mucho más que las carencias, al propio Código Penal, de proceso penal, que es absolutamente impopular. Y debemos reconocerlo. Los adeptos del nuevo CPP están en la academia, no en la gente. Y ello pone en riesgo vital la continuidad del Código del Proceso hacia el futuro. Se necesita dinero, mucho dinero, y no lo vemos en la rendición de cuentas para adecuar esta estructura, por lo cual nosotros lo hemos dicho permanentemente. Se ha activado una bomba de tiempo que de estallar no solamente va a castigar al gobierno, sino va a castigar al sistema político, más cuando no se logran soluciones, porque he visto trabajar a fiscales desbordados
enloquecidos con sus celulares por la imposibilidad de presenciar interrogatorios, por la imposibilidad de diligenciar solicitudes de allanamiento, por encontrarse en audiencias, se los ha puesto una lógica fatal. Y todos los errores son achacados al sistema y no a las estructuras administrativas donde ellas funcionan. Eso es una parte. También debemos decir que se ha demonizado el Código del Proceso Penal por parte del Poder Ejecutivo, que ha encontrado un expediente fácil para allí descargar todas las ineficiencias propias de una gestión fallida, como es la del ministro Bonomi. Los problemas de seguridad existen mucho antes del 1 de noviembre de 2017 y mal puede sacar la pata del lazo el señor ministro de lo que es una responsabilidad de una gestión que ha visto incrementadas sustancialmente sus recursos, que ha tenido más funcionarios, mejor pagados, mejor armamento, más móviles policiales, nueva tecnología, el Guardián, aunque no sepamos para qué sirve, helicópteros, que ni siquiera el ejército los tiene, pero los resultados son cada vez peores. De todas maneras, nosotros propusimos alguna modificación que queríamos evitar zonas oscuras, que entendemos que no son cuestiones meramente administrativas y que no fueron tenidas en cuenta. Proponíamos la modificación del artículo 53, en tanto entendemos que es necesario aclarar y no solo conciliar con la ley 18.315, el Manual de Actuación Policial, sino que es necesario expresar claramente las competencias policiales en materia de investigación prima facie en forma inmediata, sin necesidad de presencia o actuación fiscal, para de alguna forma desatar las manos a la policía en su trabajo en el esclarecimiento de los delitos. Desatar que no significa ni violar derechos humanos, ni ningún tipo de desfasaje de legalidad. Propusimos también y acompañamos la incorporación de algunos casos donde la prisión preventiva fuera preceptiva. En algunos ítems que son específicos, delitos que entendemos graves, entre ellos algunos como el abigeato en forma agravada, cuando es cometido por funcionario público, o cuando lo es por productor rural, o cuando lo es con determinados bienes de altísimo valor, como son vehículos apropiados, o sea, camiones de ganado que a veces valen más de $100.000 que muestran un montaje de una maquinaria delictiva de un porte singular. Hay errores en artículo que, bueno, nos alegramos de que ahora la consideración vaya nuevamente al Senado para allí hacer corregidos algunos horrores que de otra forma serían realmente objeto risible para un trabajo que debiera haber sido de otra manera. Porque no podemos ser en esta Cámara ni resignarnos a ser meros homologadores de lo actuado en el Senado, por más allá de acuerdos políticos que existan y que los respetamos, o resoluciones de la mayoría de la bancada oficialista, porque creo que todos votamos disconformes, porque entendemos que podríamos haber mejorado, y de eso se trata la función legislativa, de haber mejorado el proyecto original, porque creo que habían sugerencias nuevas y porque había la posibilidad de buscar asesoramientos que mejoraran el producto final penal para evitar eso que en el futuro se va a dar, que son nuevas modificaciones a este código. Obviamente tenemos algunas discrepancias de fondo con algunas cuestiones que ya estaban aprobadas inicialmente y que entendemos que quizá en el futuro van a dar lugar a la necesidad de modificaciones y que ya las dejamos planteadas quizá agoreramente. Una es la aplicación del principio de oportunidad y la otra es el proceso abreviado. Entendemos que el principio de oportunidad ha significado en la vía de los hechos que queden impunes una gran cantidad de delitos, que son aquellos que hackean la vida cotidiana de los ciudadanos, que por su porte individual son menores, pero que afectan la cotidianeidad de la vida en sociedad y permiten, por lo tanto, una conciencia del delincuente de que queda exento de pena casi siempre y, por lo tanto, la reiteración de estos hechos o actos por ellos mismos o por otros que ven que no pasó nada es un estímulo
adicional a una delincuencia ya desbordada. Lo otro es el proceso abreviado, por el cual se están canalizando más del 70% de los resultados procesales, lo que ha resultado un atajo al derecho, lo que entendemos que resulta un retaseo de garantías y lo que esperemos que un día no resulte en el descubrimiento de venalidades, ya que el juez no puede cambiar lo acordado entre las partes y un fiscal. El diputado Ope Pasquet propuso con buen criterio la posibilidad de que el juez, ante desviaciones evidentes, pudiera modificar estos procesos abreviados transados entre las partes y el fiscal. Entonces, sin pena ni gloria, votaremos en general este proyecto y, obviamente, esperemos que esto, de todas maneras, surta un efecto positivo sobre la realidad, porque más allá de todo, mejora la redacción existente en muchos campos, genera nuevas garantías y entendemos que no perfora los principios fundamentales rectorios del Código del Proceso Penal, pero sí empieza a adecuarse lentamente a la realidad que aún sigue desbordada del marco jurídico y que nos ocasionará nuevas y futuras modificaciones de este Código. Muchas gracias, señor presidente.